Sabemos que sigue sucediendo el que te obliguen a pertenecer a un determinado sindicato. Pero queremos recordarte que tienes el derecho y la capacidad para decidir entre optar por un contrato individual de trabajo o por un contrato colectivo. También queremos informarte que la práctica de la sindicación única está prohibida. ¿Y tú? ¿Vas solo o acompañado? Para dejar de temerle a las mitológicas consecuencias de la sindicación única. En primer término, debemos entender los elementos que integran el principio de libertad sindical. 1. El derecho a la libre asociación. 2. El derecho a la libre reunión y el derecho a la libre manifestación de ideas. Y 3. Todos los cuerpos de leyes, de todos los órdenes nacionales e internacionales, que hoy en día protegen a estos tres derechos. En segundo lugar, debemos entender las conductas que dan origen a la continuación de aberraciones como la sindicación única. 1. El sometimiento sindical se da cuando el patrón se impone por la fuerza a un sindicato sin carácter, no permitiéndole llevar a cabo una representación efectiva. 2. La manipulación sindical es la clásica donde el patrón mantiene una relación estrecha con los directivos del sindicato, manteniéndolos contentos con el pago de cantidades adicionales a la cuota sindical, razón por la cual las negociaciones son suaves y los representantes sindicales están totalmente del lado del patrón. 3. La coacción consiste en obligar al trabajador a aceptar determinadas condiciones laborales, y puede darse en muy diversas formas. Bajo la amenaza de negativa de acceso al puesto de trabajo solicitado. Bajo la amenaza de perder otros derechos o prestaciones laborales. Bajo la amenaza de perder el empleo, de ser despedido. 4. El engaño se puede presentar en infinidad de maneras, pero básicamente es inducir al trabajador a error, convenciéndole de firmar convenios o acceder a la realización de actividades no beneficiosas para éste, aprovechándose de la falta de pericia y el desconocimiento total o parcial de sus derechos. Esta es una imagen de una página del contrato colectivo celebrado entre el sindicato progresista Justo Sierra y Pharma Plus, y en el convergen todos los elementos que pretenden dar lugar a la sindicación única. 1. Tanto el patrón como el sindicato pretenden engañar al trabajador manifestando un supuesto compromiso de crear una comisión mixta de productividad y calidad. ¿Qué dirías si supieras que la constitución de esa comisión es una obligación impuesta por los artículos 39A y 39B de la Ley Federal del Trabajo? Ya no te parecen tan buena onda, ni tan comprometidos contigo, ¿verdad? 2. Sería una causal de rescisión del contrato de trabajo por incumplimiento de las condiciones laborales expresadas. ¿Pero por qué? Bueno, el contrato colectivo expresa que tienes derecho a un aguinaldo de 15 días y a las vacaciones de acuerdo a ley, lo anterior cuando en la realidad tus condiciones son superiores a las de ley. ¿Qué pasa si el patrón decide que ya no quiere ser buena onda? Peor aún, ¿qué pasará el día que despiertes y decidas equilibrar la balanza? Muy sencillo, simplemente te van a quitar esa prestación y se van a apegar al contrato colectivo alegando que los trabajadores consintieron dichas condiciones y que nadie se opuso nunca a ellas. 3. La famosísima cláusula de exclusión, que en esencia es la sindicación única materializada en el contrato colectivo. En esta cláusula 14ª dice que el patrón quedará obligado a separar, llamémosle despedir, a todo trabajador que deje de formar parte del sindicato contratante sin importar las causas de su baja. Es a través de dicha estipulación que, tanto el patrón como el sindicato, mantienen bajo amenaza rescisión de su contrato a todos los trabajadores que, por justas razones, solo se encuentran preocupados por conservar su fuente de ingresos. Déjenos decirles que deben estar tranquilos. Cualquier cosa que decidan, la ley está de su lado. Diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo contradicen lo propuesto por dicha cláusula de exclusión, así pues. El artículo 358 en su fracción primera nos dice que nadie puede ser obligado a formar parte o no de un sindicato. El artículo 364 bis en su último párrafo nos comenta que la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo prevalecerán sobre cualquier formalidad. Sí, cualquier formalidad como la del contrato colectivo. Lo que ven aquí es una captura de pantalla de una tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano máximo del Poder Judicial. Además,
Esta tesis se originó por reiteración, lo que significa que diferentes juzgadores opinaron en el mismo sentido en 5 sentencias distintas, y contó con 8 votos en la sesión del Pleno. Para los no abogados, muy sencillo. Es un razonamiento obligatorio para todos y no admite interpretación. Esta maravillosa tesis aborda la prohibición de la sindicación única a través de 3 aspectos fundamentales: facultades o derechos. 1. El derecho a ingresar al sindicato existente o a crear uno nuevo. 2. El derecho a decidir si te afilias o no a un sindicato. Y 3. El derecho a separarte del sindicato o asociación a la que te hayas afiliado. Estableciendo que el ejercicio de uno o de todos estos derechos no deberá, bajo ningún motivo o circunstancia, afectar las relaciones laborales existentes entre los trabajadores y el patrón. Así es, tú tienes el derecho y la capacidad de decidir entre individual y colectivo. Si estás interesado en afiliarte a nuestra organización, o simplemente tienes curiosidad, síguenos en nuestras redes sociales, o envíanos un mensaje por correo electrónico o por WhatsApp, toda la semana de 06 a 22 horas. Todos cuentan contigo, tú puedes contar con nosotros.